¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a conversar sobre cómo afecta emocionalmente la cuarentena a los niños. Si antes estaban acostumbrados a ir al colegio, a reunirse con sus amigos, a visitar familiares, a jugar en el exterior, pues muchas de esas cosas no las pueden hacer. Para hablar de ello nos acompaña Natalia Uribe, psicóloga y académica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca. Natalia, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Yo encantada de acompañarlos hoy día para que hablemos sobre esto que es tan importante respecto a nuestros niños y niñas, cómo ellos perciben todo lo que está pasando a nivel nacional y mundial. Sí, así es. Natalia, todas estas medidas que tienen que ver con el aislamiento social, con la cuarentena, que apuntan a resguardar la salud de las personas, a evitar contagios, sin duda de todas formas está generando, afecta emocionalmente. ¿Cómo se evidencia esto en los niños? Lo primero es que nosotros tengamos muy claro que la forma de manifestación que tienen los niños y niñas respecto a lo que está ocurriendo pueden ser formas muy variadas en términos emocionales y conductuales. Podemos encontrarnos con niños que frente a toda esta situación reaccionan con mucho optimismo, con mucha tranquilidad, otros que pueden reaccionar con mucha irritabilidad, otros que pueden reaccionar con mucha melancolía, angustia, miedo, y otros que a lo mejor pueden reaccionar de forma conductual a través de la inquietud, por ejemplo, o el aislamiento. Por lo tanto, ante esa pregunta, nosotros como adultos debemos tener súper claro que las manifestaciones emocionales y conductuales son amplias y muy diversas. Y eso, por supuesto, que hace que para uno como adulto sea mucho más complejo de pesquisar alguna situación que no es muy esperable en términos psicológicos. Perfecto. Y esos síntomas, ¿de qué va a depender? Depende de muchos factores. Depende de factores que tienen que ver con el ambiente, la familia, lo que está ocurriendo en los medios de comunicación, las conversaciones que se van generando dentro del hogar, pero también depende de variables biológicas, variables genéticas. Por lo tanto, tiene que ver con múltiples factores. Ahora, si tuviésemos que mirar cuál es el factor que tiene mayor predominancia en el comportamiento emocional, en el comportamiento, perdón, y en las respuestas emocionales que tengan los niños, principalmente tiene que ver con la variable ambiente, o sea, tiene que ver con la respuesta y con la interacción que se genera dentro de la familia. Natalia, va a depender entonces de la reacción, del comportamiento también de los padres. En ese sentido, ¿cómo le explicamos a los más pequeños lo que está sucediendo? Lo primero es que nosotros seamos muy claros con la información para evitar fantasías o pensamientos catastróficos de parte de ellos. Por lo tanto, decir que es un virus, ya el tema del coronavirus, decir directamente que estamos hablando de que nos encontramos bajo una situación de precaución, de confinamiento preventivo, porque hay un virus ya que no solamente está digamos, acá en nuestro espacio más cercano, sino que también es algo que está andando dentro del país, fuera del país, por todo el mundo. Decir que es muy parecido a una gripe, muy parecido a un resfrío, pero que es contagioso, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que a los niños se les vaya señalando cuáles son las formas de contagio de este coronavirus. Y junto con eso, señalar a los niños y niñas que existen ciertas medidas de precaución para evitar el contagio. Una vez que nosotros entregamos esa información sobre las medidas de precaución, es súper importante también que les quede claro a los niños que el entorno cercano lo está resguardando, lo está protegiendo. Por lo tanto, independiente de que existan medidas de precaución, su familia y sus seres queridos más directos están ahí para contenerlo. Okay. Y otra cosa importante que se me había olvidado comentarles, dejar claro a los niños que esto es transitorio, ¿ya? Eso es muy importante para que ellos puedan manejar como información. Claro. Sí, Natalia, tú mencionabas algunos síntomas más comunes, pero ¿cuándo debemos estar alerta? Debemos estar alerta cuando estas manifestaciones de aislamiento, de irritabilidad, ya de melancolía muchas veces,
o de miedo se mantiene durante varios días. Cuando hablamos de varios días, por lo menos son respuestas emocionales y conductuales que se han visto sostenidas por lo menos una semana. ¿Ya? Eso ya es preocupante. Y es lo que uno tiene que revisar. Ya, de hecho, en los primeros días debiésemos estar consultando al niño qué es lo que está ocurriendo, observando ya durante los primeros días. Pero si esto se sostiene ya dentro de la semana, una semana y media, lo recomendable es que se genere una consulta con un profesional. Entendiendo que estamos en un contexto de confinamiento, hoy día muchos de nosotros, los psicólogos, estamos generando trabajo online a las familias, ¿ya? Para lo que es la asesoría de todo este proceso de adaptación. Sí. Natalia, los padres, los cuidadores deben estar atentos también a lo que los niños están viendo a través de las redes sociales, en televisión, hay que poner ojo en eso. Claro, ¿por qué? Porque cuando nos encontramos con redes sociales, con internet, nos vamos a encontrar con información muy diversa. Puede existir información verídica, pero también puede existir información bastante más alarmante, cuya fuente nosotros no tenemos claridad si es algo real o no. Y lo preocupante de la información que se puede manejar en Internet es que puede ser información que a los niños les genera mucha más estado de miedo, de alerta, y lejos de informar, lo que se genera es una reacción mucho más alarmante de parte del niño, que lo que no ayuda en este proceso de adaptación, donde ya todos estamos bajo un cierto nerviosismo ante la incertidumbre. Por lo tanto, la invitación no es que al niño se le prohíba el uso de las pantallas, entendiendo que además estamos en un confinamiento, pero sí tiene que haber una restricción respecto a la información que está utilizando el niño y la niña, y por supuesto el tiempo que dedicamos al uso de las pantallas. Ya, entonces podemos limitar el uso de celular o el acceso a las redes sociales, estar pendientes principalmente, ¿cierto? Sí, es importante que además de restringir horarios y restringir el tiempo y lo que está observando el niño, es ideal que también los adultos estén acompañando en ese proceso, que no dejemos solo a los niños. Ya, la idea es que estemos acompañándolos respecto y monitoreando lo que están observando ellos en las redes, ¿ya? Eso es súper importante. Por ejemplo, en los niños, ¿de qué forma podríamos ocupar de buena manera el uso de Internet? Hay videos educativos respecto a lo que es coronavirus, ¿ya? Y ese tipo de información, ese tipo de material audiovisual ayuda bastante, es una forma bastante amigable que tienen los niños para poder comprender lo que está sucediendo. En ese tipo de espacios es bastante permitido el uso de las redes, porque hay un espacio educativo, pero que tiene que ir de la mano con la orientación del adulto. No debemos dejar a los niños expuestos libremente a la información. Ya es bastante complejo y delicado eso. Claro. Natalia, hay muchos estudiantes, la mayoría está con clases online. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para incentivarlos a cumplir con sus labores? Lo primero, señalar que para muchos estudiantes ha sido complejo, no solamente porque tienen que adaptarse a esta modalidad, que si bien en muchos casos ya estaba implementado en algunos colegios o en algunos cursos, sobre todo enseñanza media o chicos de octavo básico, por lo que uno sabe, por lo que a uno le llega de información. Pero lo importante, claro, en el fondo es que ellos puedan hacer uso de estos medios y tratar de tener horarios que les permitan a ellos cuidar sus espacios de trabajo con esta virtualización y también tener espacios recreativos, porque estar todo el día sentado en una computadora es bastante agotador físicamente y mentalmente, ¿ya? Por lo tanto, lo más recomendable, a pesar de que estamos en esta situación, lo más recomendable es que se generen espacios de descanso entre medio, ya entre una asignatura u otra. ¿Cuesta adaptarse? ¿Les va a costar adaptarse? Es una interesante pregunta porque
estamos todavía en este proceso de adaptación. Entonces, por lo que uno ha ido viendo, un poco viendo también nuestros pacientes o lo que aparece en nuestro entorno, pareciera ser que este proceso todavía está en desarrollo, todavía estamos en un proceso de adaptación. Entonces no sabríamos todavía con exactitud si ha costado o no, ¿ya? Pero sin duda alguna, el hecho de que los colegios hoy día estén implementando la virtualización y que los colegios hoy día estén entregando clases online o subiendo material es una ayuda bastante importante, porque de esa forma también los niños pueden ir retomando su estudio, y eso también les genera a los niños una sensación de control y de tranquilidad, porque aunque no están presencialmente en los colegios, la sensación de que su profesor les está mandando material o les está subiendo clases virtuales, les genera a ellos bastante más tranquilidad, porque de alguna forma no se cortó este hábito de estudio. Además, hay establecimientos educacionales que están generando espacios para que los niños puedan también hablarse en cámara, puedan conversar entre todos ellos. ¿Ya? No solamente es para que bajen material, sino que la virtualización también ha permitido que puedan compartir entre todos los compañeros. Ya, esto es positivo entonces, continuar con el ritmo que llevaban o seguir con sus clases. Claro, ahora, lo que sí sería recomendable, y esto lo hago como un llamado muy personal, sería recomendable que los colegios no sobrecargaran a los niños de tantas tareas, tantas actividades, porque ya para los niños ha sido altamente desgastante estar confinados. No solamente a los niños, también a los adultos. Los adultos también tienen que estar realizando teletrabajo. Entonces, estos adultos, papá, mamá, abuelos a lo mejor, u otros cuidadores, han tenido que distribuir su tiempo en desarrollar sus labores o sus funciones personales, y al mismo tiempo distribuir su tiempo y su espacio en enseñar, en apoyar a los niños, lo cual frustra mucho tanto al adulto como al niño, porque muchas veces los adultos dicen, tenemos la disposición, pero la verdad es que muchas veces son tantas las tareas que no alcanzo a hacer mi trabajo. Entonces la invitación sería retomar la rutina, pero la invitación que por lo menos personalmente entrego a los colegios es que, si bien es importante retomar la rutina y entregar material, debemos también pensar que no es recomendable la saturación de información para los niños y para las familias, porque están todos en proceso de adaptación. Y ahí también es importante, estos espacios de confinamiento también debemos ocuparlo en otro tipo de hábitos, no solamente en estudiar todo el día, sino que los niños también aprendan, por ejemplo, a realizar labores del hogar, como es el orden, como es el trabajo en equipo, ¿ya? Como es ayudar a la familia dentro del hogar. Ahí también estamos ocupando de buena manera el espacio y el tiempo. Y a propósito de lo que dices, ¿se puede mantener el horario de las clases? Por ejemplo, si en el colegio estaban, no sé, 6, 7, 8 horas, ¿en la casa van a poder estar ese tiempo pendiente del computador, de las tareas? Es imposible. No es recomendable que un niño esté el tiempo que dedicaba en el colegio de forma presencial en el computador. Porque ya es estresor el que esté un niño todo este tiempo mirando una pantalla. Los niños, porque, a ver, por una parte hay que pensar de que en sí estar expuesto a una pantalla en términos de salud no es tan recomendable por la visión, ¿ya? También se estaría perjudicando al niño en términos de ir aumentando el sedentarismo, a pesar de que intelectualmente está trabajando, físicamente no hace bien. Además, hay que pensar también en todo el desgaste de espalda, de columna, musculatura, es bastante complejo. Por lo tanto, la cantidad de tiempo que en un contexto presencial ocupamos para estudiar, en un contexto hoy día virtual, no es aplicable. Por lo tanto, los espacios de estudio tienen que ser mucho más breves, ¿ya? Y con intervalos de descanso. Sí, Natalia, respecto a la rutina, ¿es importante implementarla, ser organizado en ella? Sí, con respecto a las rutinas, ¿por qué son claves? Porque tanto para el adulto como para el niño les genera cierto orden y sensación de control al día, porque ya estar en confinamiento, compartiendo con el resto de la familia, muchas veces no es tan fácil.
Cada uno además tiene sus actividades. El efecto encierro ya es un efecto que genera en algunos mucha angustia. Cuando yo tengo desde muy temprano una rutina, ya tengo una disposición positiva, favorable a desarrollar tranquilamente ese día, ¿ya? Mi foco de atención no está puesto en el confinamiento, mi foco de atención va a estar puesto en cada una de las actividades que yo he registrado. Pero es muy importante de que ese registro esté el día anterior, que no se improvise totalmente al inicio de la jornada, sino que esté esto por lo menos el día anterior. Ahora, también es importante que a los niños y a las niñas se les deje espacio libre, ¿ya? Los niños también necesitan ser creativos, ¿ya? Necesitan también ellos puedan crear sus propias actividades. Por lo tanto, este llamado va para los cuidadores. No se estresen con agendar a cada hora actividades para los niños. También los niños necesitan un espacio de descanso, un espacio donde ellos puedan crear e incluso un espacio de ocio, que muchas veces es mal mirado y es altamente necesario para los niños para que se puedan desconectar. Ya, y este espacio debe separarse de, por ejemplo, donde estudian los niños. Y también te pregunto sobre eso, ¿hay que buscar un espacio en la casa donde se dediquen principalmente a lo que tiene que ver con sus tareas? ¿Es importante ese aspecto? Es una muy buena observación. Los niños necesitan de espacios bastante marcados, ¿ya? Porque eso mentalmente genera un efecto también de tranquilidad y de predicción. Saber que dentro del hogar hay un espacio de estudio, dentro del hogar también hay otro espacio de descanso, separar los espacios. Lo que no se recomienda es que en la medida de lo posible, porque uno entiende también que las realidades de los hogares en nuestro país, ¿cierto? Pueden ser muy diferentes las realidades, pero lo recomendable es que los niños, por ejemplo, no estudien en la cama, que tengan un espacio distinto, un escritorio, o hacer lo posible dentro de lo que se pueda por habilitar algún espacio de estudio del niño donde no haya tantos distractores. Pero también es importante, como les comentaba, marcar el espacio, el contexto, que haya un espacio de descanso y un espacio de trabajo, efectivamente. Natalia, ¿cuáles son las recomendaciones además para los padres? Muchos tienen que cumplir con el teletrabajo y también tienen que estar pendientes, ¿cierto?, de las obligaciones, de las tareas que tienen sus hijos. Claro, la clave es que puedan distribuir el trabajo respecto al estudio con los hijos, porque como los padres tienen también diversas funciones dentro del hogar o también laborales, lo importante es que puedan trabajar en equipo. Ya quizás un cuidador que trabaje ciertos momentos con el niño, mientras que quizás otro cuidador puede trabajar en otros horarios. La idea es que puedan trabajar en distintos horarios de una forma más colaborativa, ¿ya? No es recomendable que un solo cuidador se sobrecargue con el trabajo de crianza y de acompañamiento escolar en los niños. Aquí es importante que toda la familia también pueda acompañar. Si no tenemos al papá, a la mamá, ocupar dentro de la red familiar más cercana ese acompañamiento, abuelitos, hermanos mayores, pero que todos puedan ir colaborando. Esa es la clave. Sí, hemos hablado de los niños, pero a los adolescentes quizás también les puede estar afectando esto. Muchos ya empiezan a salir, tienen sus grupos de amigos, ¿cierto? ¿Cómo evitar enfrentamientos, algún tipo de discusión quizás bajo este contexto con los padres? Bueno, la evidencia señala que el camino con los adolescentes es principalmente el estilo más democrático, la negociación con los adolescentes. ¿Por qué? Porque en términos más cognitivos, en términos de pensamiento, el pensamiento de un adolescente está hoy día mucho más avanzado, mucho más desarrollado que quizá un pensamiento de un niño. Por lo tanto, ellos tienden a ser mucho más cuestionadores, mucho más reflexivos, a presentar pensamiento crítico, pero por un tema natural de desarrollo cerebral. Y por supuesto, debido también a la influencia del ambiente. Por lo tanto, con ellos es recomendable que exista un espacio de negociación y de conversación, en donde las figuras cuidadoras puedan manifestar su punto de vista respecto a las normas y límites,
y por otra parte, el adulto tener una actitud de escucha respecto a lo que el adolescente solicita o manifiesta. Si nosotros nos vamos a un estilo más impositivo y autoritario, por supuesto que ahí nos vamos a encontrar con consecuencias muy negativas. Ya, hay que ser más bien conciliador. Exacto, que no significa generar el libertinaje, ni ser muy permisivo, sino que es ser una figura con autoridad, que no es lo mismo que una figura autoritaria. La figura con autoridad es una persona con estilo democrático, pero que es capaz y que es bien tratante respecto a las necesidades del adolescente, pero que también es capaz de colocar normas y límites y de negociar. Sí, hemos hablado de las rutinas que hay que implementar durante la semana, pero ¿qué pasa los días, no sé, feriados, los fines de semana largos? ¿Qué tipo de actividades hacemos ahí para olvidar un poco la carga que tenemos durante la semana? Bueno, respecto a qué tipo de actividad, depende de cada familia y de las necesidades de cada persona, ¿ya? Depende de los rituales de cada uno de los miembros de la familia. La clave tiene que ver con respetar los espacios en común, ¿ya? Porque efectivamente nos vamos a ver expuestos a más horas de conversación, de socialización, y cómo hacer que se genere un espacio de buena convivencia, porque claro, estamos ya todos confinados, pero muchas veces ocupamos este espacio de confinamiento para trabajar o para estudiar. Pero como tú bien dices, cuando hay espacios cuando en estos días van a haber espacios de descanso, donde no vamos a estudiar, donde no vamos a trabajar, cómo poder propiciar una buena convivencia, la clave está en respetar los espacios en común. La clave está en que también aprendamos a gestionar los tiempos de cada uno y los tiempos colectivos con la familia. Respetar, por ejemplo, los horarios de los otros miembros de la familia, las costumbres y hábitos de cada uno, ¿ya? Además, es una muy buena instancia este fin de semana, o los fines de semana donde se genere, digamos, días libres o se disponga de más tiempo libre, es una muy buena instancia para poder hacer actividades que a lo mejor en otros momentos muchas veces no se hacen por falta de tiempo. Estos días libres, los fines de semana, son una muy buena instancia para poder ocupar ese tiempo en desarrollar actividades pendientes o quizás nuevas actividades. Sí, bueno, hemos escuchado mucho que hay que aprovechar esos tiempos más libres que cada uno tiene de hacer cosas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños o las personas en general que no tienen ganas? ¿Está bien, está mal eso? Buena observación, porque hasta el momento cuando uno revisa por las redes o en los medios de comunicación, las personas, ¿cierto?, dicen, bueno, las sugerencias son que llenemos a los niños de actividades, las sugerencias son que el adulto también se llene de actividades. Y las personas que no tienen la motivación se sienten mal, porque sienten que no tienen la energía ni la actitud para poder iniciar tanta actividad. A las personas que hoy día se encuentran más decaídas, más irritables, con melancolía, con un decaimiento general, yo les diría que están en todo su derecho a manifestarse de esa manera, porque es una respuesta natural para el contexto en el que estamos viviendo. Por lo tanto, no se obliguen a ocupar el tiempo en muchas tareas, en muchas actividades y en muchos desafíos. Basta con que vayan de a poco, de una forma gradual, progresiva, invirtiendo su tiempo en cosas que para la persona sean necesarias y sean útiles. Para algunas personas puede ser, por ejemplo, muy necesario y muy útil hacer deporte dentro del hogar. Para otros quizás es más necesario solo dormir. Quizás para otro puede ser necesario ver una película. Por lo tanto, son necesidades tan personales, tan individuales, que nosotros no tenemos por qué cuestionar al resto. Ya tampoco la idea es que uno se pueda comparar, y tampoco es recomendable que uno se pueda comparar respecto al resto. Pero a las personas que hoy día están decaídas, yo les diría, es una respuesta normal, natural, debido a la situación que estamos viviendo. Y por lo tanto, cada persona va a sobrellevar de la mejor manera posible esta situación. Claro, y eso también le puede pasar a muchos niños y niñas quizás también. Exacto, esta manifestación
puede generar tanto en adultos, adolescentes y los niños, ¿ya? Entonces, por lo mismo, los adultos, los cuidadores, como sugerencia, no exijan a los niños hacer tantas actividades. Si el niño, ¿por qué? Porque pueden existir días donde el niño tenga mucha más motivación, en otros momentos va a tener menos motivación. La respuesta emocional del ser humano es así, es variable. Por lo tanto, no esperemos que el niño esté en óptimas condiciones para hacer muchas actividades todos los días, porque eso sería muy fantasioso. Nosotros como adultos también pasamos por ciertos ciclos, por lo tanto, esperemos también y aceptemos que nuestros adolescentes y nuestros niños también les ocurra lo mismo. Es entendible. Ahora, ante las respuestas de mayor decaimiento o irritabilidad o de miedo que presenta un niño y un adolescente, la actitud del adulto tiene que ser permanentemente, en lo posible, ¿cierto?, de contención y de escucha. Preguntarle al niño, preguntarle al adolescente qué pasa, por qué está así, por qué cree, ¿ya? No es dejarlo solo, sino que es acompañarlo en ese proceso, es respetar ese decaimiento, pero no es dejar que siga sufriendo, sino que es contener permanentemente. Sí, hemos hablado de cómo afecta emocionalmente la cuarentena en los niños, en la familia en general, pero hay muchos padres, cuidadores que continúan yendo presencialmente a su trabajo. Probablemente no están tan pendientes quizás de las tareas, o quizás los niños quedaron solos o a cargo de otro familiar. ¿Cuál es la recomendación también para ellos? La recomendación, bueno, que podamos delegar las funciones en el otro familiar, como lo comentabas, pero para aquel cuidador que está fuera, ¿de qué forma puede hacerse presente en las actividades diarias de este niño, niña, adolescente? Es a través de la vía telefónica, ¿ya? Poder estar chequeando cada cierto tiempo a este niño, a este adolescente, preguntar cómo está, no preguntar directamente si hizo la tarea, ¿ya? Sino que principalmente yo les diría a nuestros cuidadores que nos están viendo y escuchando, que las preguntas claves son: hijo, hija, ¿cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste hoy día? ¿Qué estás haciendo? Pero que sea siempre desde un discurso positivo, porque para todos nosotros, para nuestros niños y niñas y adolescentes, ha sido todo esto también bastante complejo de enfrentar y de afrontar. Por lo tanto, lo recomendable es que el adulto vaya llamando, no constantemente, no a cada rato, basta una llamada en la mañana, basta otra llamada en la tarde, preguntando el cómo se siente y qué es lo que ha hecho, pero sin ánimo de cuestionar, ¿ya? Claro. Y si existe la necesidad de parte del adulto de poder encuadrar a este niño, a este adolescente en el estudio, que sea bajo la sugerencia, ¿ya? Que sea bajo un discurso desde la sugerencia. Eso es clave. Sí, Natalia, ya se nos acaba el tiempo, te queremos agradecer que nos hayas acompañado en este capítulo. Sin duda, estas recomendaciones van a ser muy útiles tanto para los padres, los cuidadores que en este momento se encuentran en cuarentena y con sus hijos en casa. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias a ustedes. Nosotros nos separamos solo unos instantes y ya volvemos con más Hablemos de Salud. Y ya estamos de regreso y en esta etapa del programa vamos a hablar sobre medidas de autocuidado y también sobre cómo implementar una rutina equilibrada. Para hablar de este tema nos acompaña Daniela Abello, terapeuta ocupacional y directora de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad de Talca. Daniela, muchas gracias por acompañarnos. De nada, hola, buenas. Daniela, bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una rutina equilibrada? Sí, una rutina equilibrada tiene que ver cuando mantenemos nuestras 3 grandes áreas de desempeño de una forma como equitativa dentro de nuestro día. ¿Qué quiere decir esto? Que mantenemos por un lado las actividades que son de autocuidado, como el bañarse, vestirse, alimentarse, el dormir y el trabajar.
o estudiar. Perfecto. ¿Y a cuánto tiempo le dedicamos a cada una de estas tareas, de estas actividades que nosotros tenemos que hacer? Sí, el ideal se supone que estas debiesen estar como en este equilibrio de de las tres grandes áreas dentro de nuestro día, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que lo cotidiano no es tan así, porque muchas veces nosotros no trabajamos 8 horas, sino que a veces trabajamos 9 o 10. La idea es que podamos mantener, ¿cierto? Las actividades de ocio dentro de las actividades cotidianas también, que no solo se transforme en actividades de autocuidado como dormir, bañarse, alimentarse y trabajo, sino que siempre mantengamos dentro de nuestro día actividades de ocio también y dejar idealmente una mayor cantidad de actividades de esparcimiento el fin de semana. Estos espacios de ocio, de recreación, lo debemos considerar mientras estamos en el periodo horario laboral durante el día, por ejemplo. Siempre es recomendable que podamos tomar una pausa activa dentro del horario laboral, ya que nosotros tenemos una cierta cantidad de tiempo en la cual nuestro cerebro se mantiene activo o funcionando. Entonces, desde ahí siempre es bueno tomar breaks, que pueden ser, por ejemplo, 10 minutos cada una hora, por ejemplo, donde podamos ver algún video que sea de nuestro agrado, revisar una red social, quizás jugar alguna, no sé, alguna aplicación que tengamos en el celular, como una actividad de forma de que nuestro cerebro pueda esparcirse, ¿sí? Pero también es recomendable que estas actividades las realicemos posterior a la jornada laboral, ¿cierto? Quizás donde en este momento en la que nos encontramos en cuarentena podemos realizar estas actividades con nuestra familia, poder hacer actividades ya sea de carácter, no sé, como jugar un juego de mesa o una actividad que sea propia de nuestro interés, como tener una huerta o a lo mejor tejer, pintar, y idealmente que nuestro fin de semana también esté cargado por actividades de esparcimiento. Y también, no solo de esparcimiento, no es que necesariamente tengamos que estar todo el tiempo haciendo una actividad, sino que también las actividades de ocio, como, no sé, estar tendido un rato en la cama, también son buenas para mantener nuestro equilibrio ocupacional. Claro, y esas pausas las debemos implementar tanto adultos como los más pequeños, me imagino. Sí, de hecho es bueno recordar a los padres y madres que en el colegio los niños habitualmente tienen recreos y estos están instaurados dentro de la rutina, por lo cual la sugerencia para los niños va en que ellos puedan mantener estas actividades de descanso idealmente en el mismo horario que las mantenían en el colegio, para cuando retomen esta rutina de volver al colegio no sea tan fuerte la readaptación. Claro, sí. A medida que hemos ido haciendo también este programa, nos hemos dado cuenta que el establecer una rutina con horarios definidos, con pausas, con momentos de relajo también, es súper importante para el bienestar finalmente de tanto los adultos como los niños. Sí, de hecho, la rutina ocupacional de las actividades que nosotros realizamos es fundamental que las podamos mantener, especialmente lo que tiene que ver con la hora en la que nos levantamos habitualmente, la higiene del sueño, de que nos acostemos en los horarios que habitualmente dormíamos, y no, por ejemplo, no sé, quedarnos viendo una serie hasta muy tarde, y al otro día levantarnos tarde, sino que la idea es que el cerebro se mantenga activo de la misma forma que lo haríamos si estuviésemos en condiciones normales, porque si no, cuando volvamos a la rutina, esto nos va a generar un estrés mayor y va a ser más difícil para nosotros volver a adaptarnos a esta rutina. Entonces, desde ahí, mantener todo lo que son hábitos de higiene, los hábitos de alimentación también, es importante mantenerlos. Se entiende que dentro del hogar hay mayores distracciones, o es más fácil distraerse, no sé, en una jornada laboral, porque tenemos que atender a los niños, hacer las actividades del hogar, cocinar. Se entiende desde ahí que no es tan fácil mantener esta rutina, sino que la indicación ahí es decir, tratemos de hacerla lo más parecida a lo que teníamos antes. Sí. En otra casa probablemente hay elementos más distractores que nos pueden afectar en nuestro desempeño, ya sea laboral o con o los estudiantes, por ejemplo, con sus trabajos, con sus tareas. Sí, ahí la indicación es
tratar de que busquemos un espacio para trabajar o estudiar que sea siempre el mismo, para que nos vayamos adaptando o reconocer este espacio como un espacio de trabajo. Muchas veces no hay tanto espacio como si vamos a tener una oficina privada, eso sería el ideal. Pero si no lo tenemos ahí, a lo mejor buscar un espacio, no sé, en el living, donde nos sentemos todas las veces en la misma, o en el comedor, donde nos sentemos siempre en la misma silla, en el mismo espacio de la mesa, para identificar esta zona como una zona laboral. O si es que tenemos un escritorio en nuestra habitación, ¿cierto? Trabajar en el escritorio y no en la cama, para reconocerla, este espacio como un espacio de trabajo. Ahí siempre se recomienda que el ideal es no trabajar en la cama, porque si no, cuando tratamos de dormir, muchas veces asociamos la actividad laboral al espacio de dormir, entonces es más difícil conciliar el sueño. Por eso se recomienda mantener como estas actividades de manera separada. Pero también hay ocasiones en que las condiciones no están y el único espacio que hay para trabajar es la cama, y eso también pasa, y hay que reconocerlo ahí, y de ahí la recomendación es siempre tratar de alzar el computador, ¿cierto? Que quede lo más posible a la altura de los ojos, a lo mejor con un libro, con una resma de hojas, y tratar de mantener la espalda en una posición en la cual estemos apoyados, colocar cojines que nos mantenga más apoyados hacia la pared que puede estar la cama. Estas mismas recomendaciones van para el escritorio, alzar la pantalla del computador es muy importante para no generar mayor tensión en todo lo que es la zona cervical, del cuello. Ok, sí, y en esta rutina que de a poco vamos implementando, ¿se puede ver afectada en algún momento? O sea, yo creo que nuestra rutina sin duda ya está afectada por lo que nos está ocurriendo, y muchas veces el estrés que nos provoca el encierro también a algunas personas hace que se les disminuya su nivel energético, por así decirlo, que no le den muchas ganas de hacer cosas, o muchas veces se ve alterada o lo vemos alterados los hábitos de higiene, que hay mayor descuido o el no ducharse de manera habitual. Entonces ahí la recomendación es a tratar de mantenerlo dentro de lo posible. Y también yo creo que es importante transmitir que no tenemos por qué estar ocupados todo el tiempo, estar haciendo cosas. Si no sentimos la energía o las ganas de hacerlo en un momento, ok, podemos solamente descansar y no necesariamente llenarnos de actividades. Claro, la concentración también se puede ver afectada. Sí, sin duda que sí, la concentración, la atención, incluso la memoria. De hecho, también se pierde lo que es la noción del tiempo, Claro. del horario. Es mucho más difícil como saber o ubicarnos temporoespacialmente. Desde ahí la recomendación, ¿cierto? Sobre todo para adultos mayores, es tratar de recordar, por ejemplo, si vivimos con algún adulto mayor en casa, como qué día es hoy, qué horario es, en qué año estamos, quién es el presidente, hacer ese tipo de preguntas que nos van a activar un poco más. También ahí podemos hay una serie de ejercicios, de actividades que están, no sé, en disposición en línea, en YouTube, por ejemplo, que podemos realizar, o actividades que podemos realizar con los niños también. Se sugiere harto para los niños que puedan hacer actividades que los estimulen, no sé, jugar sudoku, hacer actividades que les implique un nivel cognitivo, de atención, para que ellos puedan estar también alerta a lo que está ocurriendo. Ya, sí, y a propósito de lo que dices, ¿es posible que pueda haber un deterioro cognitivo en las personas producto de la cuarentena y a quiénes podría afectar? Sí, en relación al deterioro cognitivo es más probable que ocurra en adultos mayores o en personas que tienen patologías asociadas como algún tipo de demencia o Alzheimer, se puede ver mayormente perjudicado. Sobre todo también muchas personas que recurrían o iban a algunos talleres, no sé, del adulto mayor o de la iglesia, donde ahí también realizan muchas actividades y que ya no las están pudiendo hacer, se recomienda que tratemos de hacer estas actividades en el hogar.
muchas veces, por ejemplo, el tejer, el ir a estar pendiente de los puntos, de cómo llevamos este tejido, este bordado, también es una forma de estimularnos, de estimular el cerebro, no necesariamente estar haciendo ejercicios de matemática o leyendo. Ahí la recomendación es que hay varias actividades que también requieren de concentración y no son tan tediosas como, por ejemplo, hacer un ejercicio. Claro, y la familia ahí debe estar atenta, preocupada de realizar algún tipo de ejercicio, por ejemplo, con los adultos mayores. Sí, sin duda que sí, pero también a los adultos mayores que viven solos, la recomendación, como les decía, iba en esa línea, de poder buscar actividades que los ayuden a mantenerse ocupados, mantenerse activos y que también los estimule cognitivamente. Mm. Y en familia, ya, no sé, durante el fin de semana, ¿qué actividades podrían hacer en conjunto? Sí, es importante o que podamos ver esta cuarentena también de una manera positiva, porque en general, si uno hace un balance, podemos ver muchas cosas negativas, pero desde ahí la invitación es a ver algo positivo y decir, este es un momento que tenemos para pasarlo con nuestra familia, es un momento que tenemos para compartir con ellos y que podamos realizar o buscar alguna actividad que sea algo que nos interesa a todos. Entonces, desde ahí, yo siempre recomiendo los juegos de mesa. Jugar al bingo es transversal a todos los grupos etarios, le gustan a los niños, a los adultos mayores, los juegos de naipe, si a lo mejor, no sé, los niños todavía no saben contar, podemos buscar algún tipo de juego que sea más fácil de resolver, o incluso podemos jugar, no sé, al bachillerato o el stop, que le dicen en otros lugares, que también son actividades recreativas que nos pueden estimular y sin duda nos unen como familia. Y también a darnos premios, ¿cierto? No sé, a comer algo especial el fin de semana, quizás estas mismas actividades de cocina también pueden ser realizadas por varios miembros de la familia. Le podemos dar tareas sencillas a los niños, como ayudarnos en la preparación de las ensaladas, si vamos a hacer, no sé, lechuga, pasarle al niño las lechugas que las pueda lavar. Entonces los involucramos también en las actividades que son tradicionalmente de adultos y podemos hacer estas actividades a nivel familiar. Daniela, tú mencionabas algunos juegos de mesa. ¿Cuáles son los beneficios? Sí, los juegos de mesa usualmente, de hecho, se utilizan de manera terapéutica con niños o en trabajos familiares porque nos permiten mantenernos atentos, concentrados. Usualmente los juegos de mesa requieren o tienen algunas indicaciones que son claras, reglas que no se pueden romper, y también generan alto disfrute en las personas que los realizan. ¿Por qué? Porque el juego en sí, todas las actividades de juego son actividades espontáneas, nadie nos obliga a jugar, nadie nos obliga a hacer este tipo de actividades, por eso suelen disfrutarse mucho más que las actividades laborales. Claro. Y si no tenemos muchos de estos juegos, por ejemplo, ¿qué otros podemos implementar o qué elementos quizás tenemos en nuestra casa que nos pudiesen servir? Sí, casi siempre en los hogares hay juegos de naipes. Entonces, desde ahí, con los mismos juegos de naipes, podemos ir desarrollando otra actividad de juego. No sé, por ejemplo, no sé, vamos a marcar todos los dos. Todos los que tengan dos, no sé, ir tirando los naipes y que se tenga el dos, no sé, se le pone una mano encima, no recuerdo cuál es el nombre de ese juego. No sé, muchas veces también en las casas hay, no sé, Monopoly o versiones de ello. La idea ahí es tratar de buscar lo que tengamos en el hogar. Eh, Claramente, si es que no tenemos, ahí también podemos realizar otro tipo de juegos. No sé, en internet podemos encontrar una serie de tutoriales como Twister que se pueden crear en el hogar, que también pueden ser como realizados por la familia completa. Y, por ejemplo, también pensando en los más pequeños, ¿qué habilidades durante la cuarentena pudiésemos potenciar en ellos? Sí. Si los niños no van al colegio, tenemos que recordar que la principal actividad del niño es el juego, ¿sí? Y desde ahí, dependiendo de la edad del niño, va a tener intereses de juego en una u otra actividad. Si son más pequeñitos, a lo mejor va a estar más presente el juego simbólico, de representar, no sé, a lo mejor ciertos roles, no sé, ser doctor, jugar a ser obrero, etcétera, etcétera.
o cuando ya son un poco más grandes, ¿cierto? Y si están yendo al colegio, tratar como de mantener el equilibrio entre las actividades que tienen que realizar para el colegio, que son muchas, y las actividades de juego. Desde ahí siempre las actividades son a que puedan reconocer o estimular los cognitivamente, reconocer colores, reconocer palabras, a lo mejor ir incorporando palabras nuevas a su vocabulario, y todo esto lo podemos desarrollar a través del juego también. Si es que, no sé, estamos jugando con plasticina, ir diciendo, no sé, qué colores es esta plasticina, o qué colores identificamos, no sé, en nuestra misma casa. Vamos a aprender una palabra nueva, vamos a ir, no sé, vamos a ir contando. La idea es que podamos incorporar estos elementos que los activan, que los van desarrollando, que van apoyando su desarrollo a través del juego. Sí, bien. También hay muchas personas que probablemente, producto del confinamiento, dejaron de ir a sus terapias, a sus procesos de rehabilitación, y que hoy se encuentran en sus casas. ¿Es posible, por ejemplo, continuar una terapia desde nuestros hogares? Sí, hay varias iniciativas de teleterapia o de telerehabilitación. Ahí más bien la indicación va a poder contactarse con el dispositivo de salud con el que estábamos trabajando y ver qué herramientas o qué instancias pueden estar realizando. Por ejemplo, no sé, tengo entendido que en la región hay algunos dispositivos como CCR o consultorios que están haciendo como charlas a las familias o están haciendo seguimiento de manera telefónica. Ahí la instancia es a sugerir que se puedan contactar con el equipo de salud tratante. Ya, es importante entonces mantener el contacto y no dejar al 100% de lado este tipo de terapia o rehabilitación que estén llevando. Claro, desde ahí igual es complejo, por ejemplo, si estábamos llevando algún tipo, no sé, de rehabilitación física, si no sabemos hacer los ejercicios, también puede ser complejo, pero ahí vuelvo a indicar las recomendaciones que se puedan contactar con el dispositivo de salud habitual. Daniela, bueno, en este periodo de cuarentena también es importante ir descubriendo o realizando actividades que más nos gusten, ¿cierto? No, tú mencionabas no llenarnos con cosas que probablemente nos terminen agotando, pero sí dejar algunos espacios para ir buscando ejercicios o espacios de ocio, de recreación que nos gusten. Sí. Aquí es bueno reflexionar y pensar, ¿qué actividades son las que siempre digo que voy a hacer y usualmente no las hago por tiempo? ¿O qué actividades me gustaban y las dejé de hacer por no tener tiempo? O por no sé, no tener disposición quizá. O hay momentos que hay actividades que nos agotan. Entonces ahí la recomendación es a decir, si es que, no sé, me gustaba pintar y tengo tirado por ahí esas pinturas, ese atril, recuperarlo y tratar de volver a pintar. Si tengo una guitarra por ahí desafinada, volver a afinarla y volver a tocarla. O, no sé, a lo mejor descubrir una actividad de interés nueva. No sé, siempre he querido tener un huerto, pero no lo he podido hacer porque no tenía tiempo. También es una buena instancia para poder hacerlo. Entonces la invitación es que podamos ir descubriendo qué cosas son de nuestro interés, qué cosas nos causan disfrute, que las podamos hacer en este periodo para que no sea tan frustrante y podamos ir también desarrollando alguna actividad que nos entregue felicidad. Claro, ver finalmente una oportunidad en esta cuarentena y sacar aspectos positivos finalmente de lo que está pasando frente a la pandemia del coronavirus. Así es. Perfecto, Daniela. Te queremos agradecer que nos hayas acompañado. Muchas gracias por todas las recomendaciones y consejos que probablemente los podemos aplicar en nuestras casas. Gracias a ustedes por la invitación. Y así finalizamos un nuevo capítulo en Hablemos de Salud. Siga junto a la programación de Campus TV.